Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 20, versículos del 24 al 31. ¿Estamos allí? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Dios Santo, nos presentamos ante ti con gratitud, porque nos permites meditar en tu santa palabra, y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla, que la podamos obedecer, que podamos aplicarla a nuestra vida. Y Señor, por favor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a enfrentar los problemas, a enfrentar las dificultades, confiados en ti y guiados por ti. Señor, recibe tú nuestra adoración, porque te la ofrecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordamos que la semana pasada el Señor Jesucristo se presentó en medio de una habitación donde estaban todos los discípulos, todos, menos 2 podemos decir, porque Judas ya no estaba con ellos, y en ese momento no estaba tampoco Tomás, el discípulo o el apóstol que dudaba, ¿verdad? Y claro, cuando todos los discípulos empiezan a decirle al Señor a Tomás, que el Señor Jesucristo había ido, que se había manifestado en medio de ellos, él, como todo buen incrédulo, empieza a decir: no, a mí no me van a cuentear. Yo tengo que meter mis dedos en sus llagas, tengo que meter mi mano en su costado, y entonces voy a creer. Y el tema de esta predicación podemos llamarle así: toca mi costado, mira mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. Porque eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Tomás. Tomás pone 2 requisitos para creer en el Señor Jesucristo. Pone 2 requisitos para creer en que el Señor Jesús realmente resucitó de los muertos. La pregunta es: ¿cuáles son los requisitos nuestros? ¿Tenemos nosotros requisitos para creer en el Señor Jesucristo o no tenemos requisitos? ¿Qué necesitamos para creer en Él? Y cuando hablo de creer en Él, estoy hablando de creer en el sentido de creer y hacer caso. Porque para creer todos decimos que creemos, ¿no? Yo sí creo en Dios, y la mayoría de las personas que les preguntamos si creen en Dios, todas dicen creer en Dios. Pero creer en Dios
se puede quedar en una teoría, en decir, en mi mente, yo creo que hay alguien, que hay un ser superior, un ser que me escucha cuando le hablo, cuando oro, y quedarme ahí. Pero ese no es el creer bíblico. El creer bíblico es creer y saber que hay un ser superior que está por encima de nosotros, que es bueno, que es santo, que es justo, que responde a nuestras peticiones, que responde a nuestras oraciones, pero más, nos habla, que Dios habla, que Dios revela su voluntad, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Dios quiere hacer algo específico a través de nosotros y quiere hacer algo específico en nosotros. Cuando hablamos de creer en Dios, estamos hablando de creer y obedecer, poner por obra aquello que decimos creer. ¿Por qué? Porque de boca todo mundo es creyente, ¿verdad? Todos creemos de boca, pero de oído. De oído ya no tanto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho hablar. Y hablamos tanto que se nos olvida preguntar, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Hablábamos esta semana o veíamos el miércoles, se los digo para que sepan que tenemos reuniones los miércoles, y estábamos viendo a Daniel. Y Daniel, estamos viendo las distintas oraciones que nos presenta la Biblia de cómo los hombres y mujeres oraban a Dios. En este caso Daniel, cuando empieza a orar, él empieza a confesar todos los pecados, todo lo malo que habían hecho, y dice, no dice, Señor, es que ellos son unos pecadores, qué malos son. No, dice, Señor, todos hemos pecado, yo también. Pero en una de sus, dentro de su oración dice, nosotros, Señor, hemos pecado, pero no nos hemos arrepentido. Y eso nos suele pasar a muchos de nosotros. Solemos desobedecer a Dios, andar en desobediencia, andar en pecado, andar en el mal, y cuando nos va mal, le pedimos a Dios que nos bendiga, le pedimos a Dios que nos ayude, pero no le decimos, Señor, enséñame cuál ha sido mi error. No le decimos, Señor, ayúdame a comprender en qué estoy fallando y me arrepiento de aquello que he hecho mal. ¿Por qué? Porque nos gusta hablarle a Dios, pero no nos gusta escuchar lo que Dios nos dice. La pregunta es, ¿tenemos un corazón dispuesto para escuchar a Dios? ¿Para escuchar a Dios hablar? Ahora llegamos al punto de la fe, al punto del creer. Aquí Tomás es duro como nosotros. No nos creamos que Tomás, por ser un discípulo, y miren, era un discípulo, anduvo con el Señor Jesucristo alrededor de 3 años y medio, y anduvo escuchando la enseñanza del Señor Jesús, lo vio hacer milagros, lo vio resucitar a Lázaro, pero luego cuando se trata de él creer en que el Señor Jesucristo realmente resucitó, ya no quería creer. Dice, no, yo quiero muestras, yo quiero evidencias. Se parece un poco a los científicos ateos que vemos hoy en nuestros días, ¿no? Que quieren evidencias, quieren que se les demuestre. ¿Y saben qué? Si uno quiere conocer la verdad, Dios nos va a dar suficientes evidencias para que la conozcamos. Dios va a manifestarnos la verdad. Si hay en nuestro corazón el deseo de conocer la verdad. Ahora, si en nosotros lo único que hay es incredulidad, si lo único que hay es duda de alguna manera, para buscar pretextos, para alejarnos del Señor, para no hacerles caso, nunca vamos a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque el problema no está en la mente, el problema está en el corazón. Cuando tenemos un corazón que aborrece la verdad, por más evidencia que se nos presente, no vamos a creer. Por más argumentos
que se nos digan, no vamos a creer. Por más que veamos cómo Dios transforma la vida de las personas, no vamos a creer. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está endurecido y porque nuestro corazón prefiere la mentira. Pero no es el caso de Tomás. Tomás quería creer, pero tenía dudas. Y cualquiera de nosotros es lícito, es lógico, es coherente que tengamos dudas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la mente para que la utilicemos, ¿no? Y es normal que tengamos dudas, pero hay que saber dudar. Está la duda que es la duda de la incredulidad, que te lleva a alejarte de Dios. Pero está la duda que busca conocer la verdad. Y cada uno de nosotros debe tener ese tipo de duda. Necesitamos saber dudar. Dudar buscando, queriendo comprender, queriendo conocer la verdad. ¿Y saben qué? Dios siempre responde a todos los que quieren conocer la verdad. Responde porque ¿saben qué? Cuando queremos conocer la verdad, indefectiblemente vamos a encontrarnos con Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que quiere conocer la verdad se va a encontrar con Jesucristo en su camino. Porque Él se manifiesta, porque es la verdad. Así que dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vista y tacto quería. Él quería ver y quería tocar. Empírico, ¿verdad? Le gustaba la ciencia. Dice, yo hasta que no toque y no vea. Igual que nosotros, si no lo veo, no lo creo. Y nos creemos ya que somos más listos que nadie, ¿no? Porque siempre escucho a muchas personas que dicen, no, a mí demuéstramelo, porque yo no creo que soy como los demás, que creen así de fácil. Y todo el mundo somos iguales. Pero ya nosotros como que nos creemos que somos más especiales. Es que yo soy más inteligente. Yo no soy como todos esos que se dejan llevar. Y en realidad todos tenemos las mismas dudas generalmente. Nuestras luchas. Porque somos seres humanos y no nos creamos que unos somos muy listos y otros muy tontos. No. Somos más o menos así, promedios. Sí, no somos ni grandes hombres ni grandes mujeres. Ahora, orgullo sí tenemos mucho. Y por eso es que nos creemos que somos la gran cosa, que a mí nadie me va a engañar, yo tengo que demostrar, que me lo tienen que demostrar, tengo que comprobarlo. Luego estamos negando algunas cosas y estamos cayendo en otras simplezas. Pero así somos, nos creemos. Y aquí, Él se pone, porque ustedes se lo crean, a mí no me van a convencer. Ahora, si somos un poquito coherentes, ¿creen que los discípulos iban a querer engañar a Tomás? No. Los discípulos lo único que querían era compartirle del gozo que ellos tenían. Ellos no tenían ninguna razón para decir, vamos a engañar a Tomás. Vamos a decirle que se nos apareció el Señor Jesús y que le vimos sus manos heridas, que vimos su costado. No, y sin embargo él no quería creer. Porque saben, hay una cosa, yo no sé dónde andaba Tomás cuando el Señor Jesucristo se manifestó entre ellos. Lo cierto es que no estaba con el resto de los discípulos. ¿Y saben qué? Generalmente, si llevamos esto, o la reunión que tenían los discípulos a la reunión de la iglesia, así a veces somos nosotros como Tomás. Sabemos que hay reunión en la iglesia, pero nosotros andamos ocupados en varias cosas. ¿Y saben qué? Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahí envía su salvación.
Y precisamente llega el Señor Jesucristo, ahí donde están los discípulos reunidos, congregados, están con miedo, necesitan que alguien les consuele, y llega el mismo Señor Jesucristo a consolarles. Cuando ellos están temerosos, que no quieren que entre nadie de los judíos porque tenían miedo a que los mataran, llega el Señor Jesús y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Viene a tranquilizarlos. Viene a llenarlos de gozo, a llenarlos de esperanza, a llenarlos de consuelo, porque recuerden que están todavía tristes de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y Él llega y se pone en medio de ellos y les imparte gozo. Cuando Él les muestra los clavos, y después de que nos narra Juan de que al ver los clavos, pero dice que ellos se regocijaron, pero se regocijaron de verle a Él. Y ese es el objetivo, uno de los objetivos por el cual nos reunimos, regocijarnos de la presencia de Dios entre nosotros. Porque hay una cosa que les quiero decir, hoy todos lo sabemos, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿saben qué? Tomás estaba ocupado, no sé dónde andaba, no sé qué hacía, pero estaba ocupado. Pero también se perdió del ánimo, del gozo que el Señor Jesucristo le daba. Vino a traer a sus discípulos. ¿Y saben qué? Creo que nos reunimos también para animarnos, para llenarnos de gozo, de saber que Cristo Jesús venció a la muerte, de que Cristo Jesús es el Rey, de que en Él podemos confiar, de que podemos descansar en Él. Y yo sé que todos tenemos problemas, que todos tenemos aflicciones, y nos puede pasar como los discípulos, que nuestra mente está un poco nublada, empañada, porque vemos los problemas y no sabemos cómo enfrentarles. Pero el Señor Jesucristo se manifiesta y nos hace saber que Él todavía está en control, que Él todavía te sigue amando, que tiene propósitos para ti y que no quiere dejarte para siempre en el suelo, sino que nos quiere levantar. Y a eso vino a animar a los discípulos. No quiere que vivan atemorizados toda la vida. Y viene y se manifiesta como el que venció a la muerte. Pero ¿saben qué? Tomás prefiere seguir llorando. Prefiere seguir dudando. Opta en este caso por decir: yo no creo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando se nos presenta el mismo Señor Jesucristo, que nos llama de una forma y de otra, no quiero decir que se nos manifiesta así de forma corporal, pero sí en las distintas circunstancias vemos cómo Dios nos habla y nos llama la atención. Pero ¿saben qué? Nosotros muchas veces preferimos, como Tomás, decir: yo no. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos en vivir en la desesperanza y hasta nos acomodamos en vivir en el llanto. Nos acostumbramos a vivir en la tristeza y ahí andamos llorando y vemos soluciones, pero no las agarramos. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a vivir derrotados. Y si no lo sabían, cuando nosotros, después de ser cristianos, no nos aferramos a las promesas de Dios, podemos vivir como si estuviéramos derrotados, teniendo la victoria que Cristo Jesús da. ¿Por qué? Porque el vivir por fe requiere una decisión. De hecho, requiere ser valiente. Requiere confiar en Dios, requiere creerle a Dios, requiere escuchar a Dios. Pero el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Cuando uno le pide: Señor, muéstrate, Él se manifiesta. Entonces vemos que Jesús ofrece a Tomás lo que pide y lo desafía. Lo desafía a ser creyente. Dice: 8 días después. No se crean que
que enseguida el Señor Jesucristo le dijo, por mi Tomasito, voy a ir a satisfacer tu curiosidad. No, 8 días lo tiene ahí. ¿No quieres creer? Pues ahí, debate. Y normalmente nosotros queremos que la solución venga así, ya. No, aquí el Señor Jesucristo, a su tiempo, dice que 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Pero ahora Tomás, que la semana pasada había tenido que ir a trabajar, había tenido que hacer, no sé qué había hecho. Perdonen, que a veces fue un poco de ironía. No sé qué estaba haciendo Tomás. Pero esta vez sí estaba reunido con los 12. Allí estaba. Yo creo que ya él estaba pensando, sí, me hace bien estar unido. Es bueno tener armonía, es bueno tener comunión los unos con los otros. Así que ahí estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús nuevamente, fíjense. El Señor Jesucristo no se cansa de visitarles. Llegó Jesús. Estando las puertas como cerradas, y ya hablábamos la semana pasada del hecho de que aunque cierren las puertas, aunque la gente trate de impedir entrar a Cristo, no puede. A Dios no lo podemos detener en ningún sitio, no lo podemos dejar fuera, pero tampoco lo podemos encerrar. A veces nosotros somos tan egoístas que decimos, Dios solo se manifiesta en mi iglesia, ahí sí. Pero estamos equivocados, Dios es mucho más grande que nosotros. Pero Dios no se cansa de visitar. Y siempre nos va a dar razones para que podamos creer y para que podamos aumentar nuestra fe. Así que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez viene a traerles paz. Y nadie le tiene que explicar las dudas que tenía Tomás. Y eso es algo que es importante. Miren, a veces nosotros nos creemos que sabemos cuidar mejor de las personas. Pero saben que nadie sabe cuidar de las personas mejor que Cristo. Y nadie sabe tratar mejor con la incredulidad de las personas que el Señor Jesucristo. Y esto es algo que creo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos encontramos que muchas veces en el hogar la esposa es muy fiel, ama mucho al Señor, pero tiene un marido duro de cabeza, duro de corazón, parece una piedra, y a veces la pobre mujer ya no sabe cómo hablarle del Señor, y él necio que no quiere. Pero saben que hay que ponerlo en las manos de Dios. Pídele a Dios por él, que sea él quien trate con ese hombre. Y el Señor es poderoso para quebrantar los corazones y convertir ese corazón de piedra en corazón de carne. Hay que orar por esas personas. Luego también, no nos creamos que las mujeres todas son tan santitas. Luego están los hombres que están bien comprometidos con el Señor, que quieren honrarle, que quieren conocerle mejor. Y ahí está la mujer dura también, que prefiere que su marido ande de borracho a que esté asistiendo a la iglesia, que prefiere que su marido ande con mujeres a que esté buscando del Señor. Y ahí empiezan, y ya no les digo porque ya nos conocemos, ¿no? Pero a lo que voy, ¿qué pasa? Y ya también el marido a veces se desespera y dice, ¿pero qué voy a hacer con esta mujer? Pues bueno, tú le elegiste, ahora trata con ella. Pero entre otras cosas, pídele a Dios que trate con ella. Ora por ella, intercede por ella. ¿Saben que también dice la Biblia que la mujer es santificada en el marido? Y el marido también es santificado en la mujer. Hace falta uno presentarlos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos para apoyarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros. Pero a lo que voy, nadie sabe tratar mejor con las personas que el Señor Jesucristo. Él sabe qué es lo que nos duele, sabe qué es lo que necesitamos, sabe cuáles son nuestros problemas. Y aquí a Tomás nadie le tiene que decir nada. A ver, Tomásito, ven por aquí. Luego, miren el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Wow. No sé dónde tenía las heridas, algunos creen que las tenía en la muñeca,
porque se entiende que si le hubiesen clavado aquí en la palma de la mano, al estar suspendido de la cruz, entonces se le habría rasgado y entonces no se habría podido sostener. Por eso se cree que era en la muñeca donde el Señor Jesucristo tenía sus heridas, que también se considera parte de la mano. Así que el Señor Jesucristo se las muestra. Y luego dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Imagínense, Tomás, ¿cómo creen que se comportó Tomás cuando habló con los discípulos? Como un gallo de pelea. Yo no voy a creer eso. Quiero ver las manos. Quiero ver el costado para yo meter la mano. Así es uno de valiente. Pero ya cuando estuvo hablando con el Señor Jesucristo, imagínense. ¡Wow! Cuando el Señor Jesucristo dice, Tomás, ven. Mira mis manos. Trae tu mano. Y querías meter el dedo, ¿no? Mételo. Ven. Dame tu mano, métela aquí. ¿Creen que ahora sí Tomás quería realmente hacer eso? La Biblia no nos dice que lo haga. ¿Por qué? Porque saben que nosotros nos envalentonamos, especialmente con aquellos que creemos que son más débiles que nosotros, pero cuando nos encontramos a otros que son más fuertes que nosotros, se nos baja la sangre a los bolsillos y ya no tenemos valor, ya no somos tan valientes. Pero ¿saben qué? Hoy por hoy también nosotros vemos a gente que es muy valiente, pero llega un punto en que se tienen que humillar, en que ya no son tan valientes. Pero les digo más, llegará un punto en que todos nosotros tendremos que presentarnos ante el Señor Jesucristo. Y quizá nos tenga que decir, ven aquí, toca, mira mi costado, esto lo hice por ti. ¿No te di razones suficientes para creer? ¿No te las di? Y ahí todos nosotros tendremos que quedarnos callados y decir, sí Señor, me diste muchas razones, pero me pasó lo que a Tomás. Preferí ser un incrédulo. Preferí desobedecerte. Y sí, yo sé que tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas preocupaciones. Pero ¿saben qué? Todos nosotros sabemos claramente cuando lo que estamos presentando son excusas o cuando lo que estamos presentando son razones. No es lo mismo. Dios entiende nuestras razones, pero no nuestros pretextos. Porque sí, hay veces que hay razones, pero ¿saben qué? La mayoría de las veces lo que tenemos son pretextos. Son pretextos, ¿saben por qué? Porque no sabemos poner prioridades. Son pretextos porque nosotros tenemos nuestra mirada tan puesta en lo terrenal, en lo material, que se nos olvida que al fin y al cabo aquí vamos a estar 80 años, 100 los más robustos, y adiós. ¿Para cuánto tiempo? Para la eternidad. Hasta luego. Y ya ahí se quedó. Todo el afán, todo lo importantes que éramos, con todo lo que nos necesitaban. ¿No les ha pasado que a veces nos creemos que es que soy indispensable, no puedo dejar esto, ni siquiera una hora, ni media hora, no, tengo que estar ahí? Luego te tropiezas, te das un golpe y te matas. Y al siguiente día ya está otro en tu lugar, con todo lo necesario o necesaria que eras. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero por eso les digo, pretextos y razones. Ahora, sigamos adelante. Porque después de decirle, métela en mi costado, dice, y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! No seas incrédulo, sino sé creyente, Tomás. Si queremos tomarlo como un consejo, el Señor Jesucristo le está diciendo a Tomás, es mejor que creas a que no creas, Tomásito. Si lo queremos tomar como
consejo. Pero ¿saben qué? Aquí está el Señor Jesucristo hablando en forma imperativa. Le está dando un mandamiento. Le dice, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. En otras palabras, no seas de los que se alejan, no seas de los que rechazan, no seas de los que prefieren no creer, no seas de los que su estilo de vida es un estilo de vida como si no existiese Dios. Porque ese es el tema, ese es el problema que suele haber con los seres humanos, que decimos que creemos en Dios, pero nuestro estilo de vida es como si no existiese Dios. Y eso le está diciendo el Señor Jesucristo. No es solamente decir, di sí o di no, no. Que tu estilo de vida manifieste o refleje que realmente crees en Dios. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Mi estilo de vida refleja que realmente creo en Dios? ¿O mi estilo de vida, aunque mis palabras, aunque mi mente diga que creo en Dios, mi estilo de vida lo niega? Muchas veces nos pasa eso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida niega que seamos creyentes. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Tomás. Que tu vida afirme que eres creyente. Y miren cómo responde Tomás. Dice, Tomás reconoce a Jesús como Señor y Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso está en el versículo 28. Tomás reconoce dos cosas: que el Señor Jesucristo es Dios, y reconoce que el Señor Jesucristo tiene el derecho de mandar sobre su vida. Al empezar esta reunión leíamos Romanos capítulo 10, desde los versículos del 1 hasta el 13, ¿no? Pero ahí por los versículos 8, 9 y 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí lo que está reconociendo Tomás es que el Señor Jesucristo es el Señor y que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Está pasando de la muerte a la vida. Eso es lo que luego dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando confesamos al Señor Jesucristo como Señor, no es solamente las palabras que uno dice, sino es un reconocimiento de decir, Señor, tú tienes el derecho de mandar en mí. Y con esto no estoy diciendo que uno le esté dando el permiso a las personas o a los creyentes de que manden sobre nosotros, ¿no? Le estamos diciendo, Señor, yo cedo todos mis derechos a ti, me convierto en tu esclavo, por enfatizarlo. Me convierto en tu sirviente, en tu siervo. Tú mándame y yo te voy a escuchar, yo te voy a obedecer, porque tú eres mi Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros, incluso después de haber reconocido al Señor Jesucristo como Señor, a veces lo tratamos como el mandadero. Yo no sé si a ustedes les tocó ser el lleva y trae en la casa. Pero en México se acostumbra mucho, ¿no? Ángel, ve a traer a la tienda la manteca, ve a traer el queso, ve a traer tortillas y ve, corre para allá y corre para acá. A todos en algún momento nos tocó ser el mandadero, ¿no? El del recado, o no sé cómo se le llamaba a ustedes. Estaban luego los rebeldes que decían, yo no voy, vea, manda, ya lo decía a mi hermano, manda a tu hijo, o manda a tu hija, que siempre yo. Ahora pensemos en esto. Nosotros decimos que Dios es el Señor, que Él tiene derecho de mandarnos, pero pensemos en nuestras oraciones. Señor, tráeme un trabajo.
Señor, dame esto, dame lo otro, ve aquí, ve allá, arregla a mi marido, arregla a mi hijo, arregla a mi esposa. Si parece nuestro mandadero. Le estamos diciendo, Señor, yo sé lo que hace falta. Tú ve y arréglalo. Y parece nuestro mandadero. Parece que es el que tiene que ir a donde que tiene que estar el Señor ahí a mis órdenes. Como que lo tengo que tener atento. Para que la menor petición que yo haga, que Él vaya y corra. Sí, ya voy. Pues no quedamos que Él era el Señor. Pero entonces no le tenemos que pedir. Sí, hay que pedirle. Pero hay que pedirle conforme a su voluntad. Y para pedirle conforme a su voluntad hay que escucharle. Hay que decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuáles son las necesidades reales? Porque Él sí responde. Y de hecho responde a su tiempo y mejor de lo que nosotros pedimos. Pero la actitud no es, Señor, tú eres mi sirviente, Señor, yo soy tu sirviente. Y muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿esto que le estoy pidiendo a Dios me va a ayudar a ser un mejor cristiano? ¿O lo único que estoy queriendo hacer es yo ser una gran persona, para que me tengan envidia, para que sepan quién soy yo? Porque nuestras peticiones muchas veces son para eso, para que yo esté bien. Muchas veces nuestras peticiones están encaminadas para que dejemos de depender de Dios. ¿Entienden? Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé algo para que dejemos de creer en Dios, para que dejemos de depender en Dios, para que dejemos de confiar en Dios. ¿Y nos la va a dar Dios? Les aseguro que no. Seguimos adelante. Entonces Tomás reconoce que Él es Dios y reconoce que Él es el Señor. Pero también hay que darnos cuenta que Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado quien no necesita ver para creer. ¿Cómo creen que viene la fe a nosotros? ¿Saben? La Biblia dice que la fe viene por el oír. La Biblia no dice que la fe viene por ver. ¿O sí? No, la Biblia no dice que la fe venga, como ya vi, ahora sí creo. ¿Qué va? Miren, cuando nosotros vemos, en realidad lo que estamos haciendo es depender de nuestra capacidad de comprensión. Y también se puede decir que estamos dependiendo más de nuestros sentidos. Y Dios no quiere que anulemos nuestros sentidos. Sí es bueno que los pongamos en práctica, pero creo que ya se los he dicho. Y bueno, ya les he compartido en alguna ocasión, de que si tú y yo confiamos en nuestros sentidos, como que esa es la verdad última, se puede demostrar que todos nuestros sentidos fallan. Todos nuestros sentidos fallan. ¿Cómo? Sí, la vista falla. ¿Hay alguien aquí que no le falle la vista? Vemos esa pared de un color, pero si les aseguro que si apagamos las luces de aquí del frente y dejamos solo las de atrás, esa pared cambia de color. ¿De qué color es entonces? Y si hubiese luz solar tendría otro color. Y si apagamos todas las luces tiene otro color. Entonces ya decimos, nuestra vista nos engaña y a veces vemos lo que no existe. Y vemos hasta, los inventamos lo que queremos ver también. A veces, no, que yo te vi. ¿Cómo que me viste? Pero si yo no hice nada. Que te vi. Porque queremos ver. Pero nuestra vista nos engaña. Y si nuestra fe la basamos en la vista, les aseguro que nos va a fallar. Pero nuestros oídos también nos engañan. A veces escuchamos lo que nadie dijo. Y le escuchamos también de más. Pero tú dijiste. ¿Cuándo? Yo no dije nada. No, que sí. Ahora me vas a decir que estoy loco. Ahora vas a decir que yo me invento las cosas. Pues sí. Te las inventas porque no lo dije. Pero que no, que yo sí te oí. Que no. ¿Les ha engañado a ustedes su oído? El tacto nos engaña. ¿O no nos engaña el tacto?
Si tocas el hielo y tocas por otro lado el fuego, vas a sentir que los dos te queman. Y uno te está congelando y el otro te está derritiendo. Y puedes llegar a confundir, no sabes cuál es cuál. Porque el tacto nos engaña también. Y todos los sentidos nos engañan. El olfato. Todo. Miren, no hay nada en este mundo de lo cual podamos estar 100% seguros. Solamente podemos estar seguros de aquello que creemos. Porque si no existe, escúchenme, en lo material, existe en tu pensamiento, existe en tu ser. Ahora, Dios cuando nos llama y habla a nuestra mente, habla a nuestros sentimientos, habla a nuestras emociones, habla a nuestra vida. Y tú puedes saber si tienes paz y también puedes saber si no tienes paz. Y eso nadie te lo puede negar. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás, Tomás, mira, vete aquí, tócame, mírame. Pero hay otra cosa que le dio, que es y generalmente eso es la razón por la que nosotros creemos que lo llenó de paz. A Tomás lo puso en paz con Dios. Y eso nadie te lo puede negar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Dios existe, Dios no existe, va a haber muchos argumentos y muy buenos de ambos lados. Pero ¿saben que nadie puede cambiar o nadie puede negar el hecho de que Cristo haya transformado tu vida? Porque Cristo es personal, porque Él viene a nuestra vida, porque nos transforma, porque nos llena de vida, porque nos llena de paz, porque nos llena de esperanza. Y me pueden decir todo lo que quieran, pero ¿saben qué? Yo sé que es real porque vive en mi ser, porque Cristo vive en mí. Y por eso el Señor Jesucristo nos habla de esa fe, de esos que creen y no necesitan ver para creer. Porque, curiosamente, lo que Tomás estaba haciendo, y aquí es donde está el problema, aquí es donde estaba la gravedad de lo que Tomás estaba haciendo. Y es que, ¿saben qué? Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que compartan, dice que los manda a dar testimonio, a enseñar de lo que Cristo hizo. No va y les dice, vayan, muéranse y resuciten para que todo el mundo los vea. Dice, vayan y díganles que yo vine a este mundo, que yo no cometí pecado, que yo morí, que yo fui a la cruz, que fui a la tumba, pero que no me quedé en la tumba, que resucité, que vencí a la muerte. Que me reconozcan como Señor, y todo aquel que me reconoce como Señor, que reconoce que Dios lo levantó de los muertos, dice, será salvo. Testimonio, la palabra, porque Dios agradó que por la locura, dice que por la locura de la predicación, salvara a las personas. Pero Tomás estaba rechazando esto. Si se dan cuenta de lo que hicieron los discípulos lo único que estaban haciendo era compartir a Tomás lo que Cristo había hecho. Y Tomás no quería creer, quería ver. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Yo no les digo, miren, aquí te presento al Señor Jesucristo. A ver, apárecete, Señor. No. Sabemos y hay suficiente evidencia para creer, para demostrar que el Señor Jesucristo realmente vino a este mundo, que realmente vivió, que realmente fue crucificado, que realmente fue sepultado, que realmente resucitó. Hay evidencia, hay muchos testigos que lo vieron. Tanto creyentes como no creyentes dieron testimonio de que Cristo realmente fue real. Ahora yo no puedo traer y presentártelo, pero sí te puedo decir esto es lo que Él ha hecho. Y esto es lo que ha hecho en mí. Y las personas creen o no creen. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, Tomás, sé creyente y no incrédulo. Ahora le dice, te has perdido de una bendición. Más bien, como dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados
los que no vieron y creyeron, porque hay un gozo especial, una bendición especial en aquellos que creen cuando escuchan la palabra de Dios. Es un gozo, una bendición para cada uno de nosotros. Ahora, no es necesario ver para creer. ¿Ayuda? Si tú estás buscando evidencias no para convencerte, sino para fortalecer tu fe, vas a encontrar muchas. Porque ¿saben qué? Dios nos revela muchas cosas, nos manifiesta muchas cosas para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Y por eso estamos aquí estudiando su palabra, leyendo su palabra. Por eso nos reunimos, por eso oramos. ¿Por qué? Porque nuestra fe queremos que crezca, porque queremos que nuestra relación con Dios mejore. Y mejora. ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás, cuando estaban los discípulos reunidos, él andaba afuera. Y llegó el Señor Jesucristo y les llenó de paz y él andaba desesperado. A la siguiente vez que estaban reunidos, el Señor Jesucristo se volvió a presentar y él estaba ahí y esta vez sí le llena de paz y le salva. Seguimos. Dice, Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿En qué libro? El Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús, ¿qué es? El Cristo. ¿Qué? ¿El Cristo? ¿Qué quiere decir eso? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo el Señor Jesucristo muchas otras cosas. No todas fueron escritas en este Evangelio, pero las que se escribieron son suficientes para que tú y yo podamos creer y para que podamos tener vida. Pero ¿de qué me habla si yo tengo vida? ¿Tenemos vida o no es así? Sí, tenemos vida, pero tenemos una vida perecedera. Nuestra vida es perecedera. Miren nuestros pelos, nuestras uñas. Y ya cuando empiezan a pasar los años, ya que nos vemos todos y decimos, ¡ay! ¡Qué feo me veo ya! Pero aunque nuestro ser externo se va desgastando, aunque nuestro ser externo se va envejeciendo, dice que nuestro ser interno se va rejuveneciendo, se va renovando, siempre y cuando tengas una vida, la vida de la que Cristo habla, que es la vida eterna, la vida espiritual, esa vida que aunque uno en nuestro cuerpo vaya a la tumba, no se queda por siempre en la tumba, porque Cristo con su resurrección te ofrece resucitar. Esa es la vida. Estamos vivos, sí, pero por un ratito. Y no quiero decir que ya tienes que morirte. No, tranquilo, el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Pero debemos pensar en que hay una vida que es vida eterna, y esa vida no se acaba jamás. Y el Señor, aquí Juan dice, se hicieron muchas otras señales. O sea que ha habido muchos motivos y hay muchos motivos para creer. Pero lo que hay aquí es suficiente para que podamos tener vida eterna. Si se dan cuenta, hasta aquí podemos, por lo que vemos, hasta aquí se acaba el Evangelio de Juan. Pero luego hay un capítulo más que añade el mismo apóstol Juan, que es como el apéndice o como el final para concluir la epístola. Entonces ya la próxima semana vamos a empezar con el último capítulo del Evangelio de Juan, pero si ven que aquí está diciendo, a ver, todo lo que ustedes necesitan conocer para poder ser salvos, aquí está escrito, dice. Pero el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas. Pero me gusta que dice que ¿para qué? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que tengáis vida ¿en quién? En su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y este es otro punto, sencillito, cortito, pero que es importante. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a depositar nuestra confianza, especialmente cuando estamos preocupados o cuando lo pasamos mal, en algo o en alguien depositamos nuestra confianza. Y vemos que hay personas, yo soy de Veracruz, y en Veracruz, cuando alguien está enfermo, rápido se va al curandero, no todos, a Catemaco se van, a que les hagan limpias y que les hagan de todo, y ahí depositan su confianza. Lo cierto es que les sacan el dinero bien sacado, y luego, cuando regresan, y de hecho hay algunos que sí sanan, no voy a decir, no es que esté haciendo propaganda, pero algunos sanan. Ahora también les digo, su vida es un desastre, porque el cuerpo puede sanar por un tiempo físicamente, pero el alma no te la puede sanar nadie, solo Dios, solamente Dios. Y sí les puedo decir que sé de las personas que han ido a estos curanderos y pueden tener salud un rato, pero sus hogares son un desastre, son una pena. ¿Por qué? Porque el demonio, ¿saben qué es lo que hace? Destruir y robar. Entre las cosas que roba es el gozo. No vas a tener gozo, no vas a tener paz si vas a buscar o pones tu confianza en el nombre de los mejores curanderos. Pero a veces ponemos nuestra confianza y, por cierto, en Santo Tomás, sí, en Tomás sabemos que fue un hombre santo, se consagró al Señor y le sirvió al Señor, pero nosotros ya lo ponemos como que Él me va a salvar, cuando Él lo único que tuvo que hacer es Él mismo decir, no, yo no puedo hacer nada, Señor, en ti confío, tú eres mi Señor. Pero ahí están las personas que tienen su confianza en Santo Tomás y están engañados, porque su confianza debe estar ¿en quién? No hay otro nombre, dice, es en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Luego está también quien pone su confianza en Pedro, en San Pedro. Pero San Pedro, ¿qué es lo que hizo? Depositar él su confianza ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En San Juan Evangelista. Me acuerdo que la iglesia de ahí del pueblo de donde yo vivía así se llama San Juan. Y sí, la gente va a buscar a San Juan, ve a buscar a Cristo Jesús. Que San Juan fue santo porque Cristo lo santificó. San Judas Tadeo. Me acuerdo que una vez llegó uno ahí, un montón de imágenes que me vendió en su cuadrito y todo, y se las compré. Y yo todavía no conocía al Señor, y no sabía yo qué hacer, porque, ¿saben? Cuando uno está joven, sale uno a pasear, y dices, ¿qué voy a hacer con mis amigos? Y yo cargando todas este montón de cuadros, pero me daba temor tirarlos. Entonces ya por ahí vi a alguien y dije, te las regalo si quieres, para limpiarme la conciencia. Y ya se las regalé a otra persona. Pero cuando ya conocí al Señor, digo, si solamente eran unos dibujos que alguien se inventó, porque ni siquiera saben cómo eran, y me los vendió, aprovechándose de mi buena fe, o quizá porque necesitaba, por lo que fuera, pero sí vi que yo estaba depositando mi confianza no en el nombre de Cristo Jesús,
sino en un nombre que otras personas habían levantado. Y así podemos hablar también de la Virgen. La Virgen, ¿qué es lo que hizo? Cuando están en las bodas de Caná, se les acaba el vino y ella va y le dice a todos los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Le dice a todos los sirvientes, hagan lo que dice el Señor Jesucristo. No hagan lo que digo yo. ¿Por qué? Porque ella también fue una mujer santa, porque la santificó Dios. Porque fue santificada en Cristo Jesús, en su Hijo. Y así, todas las personas, ya sea trabajo, ya sea posición social, todo aquello en lo que nosotros depositemos nuestra confianza, nada nos puede dar salvación, nada nos puede dar vida eterna, porque solo nos puede dar vida eterna aquí en Cristo Jesús. Porque de que yo sepa, el único que fue a la cruz fue Él. El único que fue a la tumba y no se quedó en la tumba fue Él. Porque Él es el único que resucitó. No hay nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo en Él hay vida eterna. Y solo en Él podemos tener la paz, tener el gozo que tuvieron los discípulos cuando lo vieron resucitado. Solo en Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene de ese gozo y de esa paz. Dios Santo, nos acercamos ante ti agradecidos porque tú, Señor, por tu misericordia, enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo que estaba y está lleno de pecadores. Lo mandaste como un cordero sin mancha, limpio, sin pecado. Y murió, fue crucificado, fue a la tumba. No porque mereciera morir, sino que lo hizo para salvarnos, para ocupar nuestro lugar. Y Señor, te agradecemos por haber ido a la cruz del Calvario, porque sabemos que lo hiciste por amor a nosotros. Y Señor, nosotros queremos ser creyentes, queremos creer en ti, pero no solamente de palabras, sino de hecho. Queremos decirte, Señor Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Por favor, Padre, si hay alguien aquí que aún no te ha conocido, que no ha conocido al Señor Jesús como Salvador, te ruego porque tú toques su corazón y que pueda entregar su vida a ti. Y los que ya en algún momento te hemos conocido, Dios, te rogamos porque nos ayudes a ser fieles, para que podamos honrarte y glorificarte como tú te mereces. Dios Santo, a ti damos la gloria y damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.